Nació en Gualeguaychú hace 32 años. Junto a sus hermanos menores, Ireneo y Efraín, creció en el barrio del Puerto. La primaria la cursó en la escuela Guillermo Rawson y los estudios secundarios en el Pío XII. De esa época, conserva un grupo de amigas con quienes se sigue juntando a comer y haciendo planes en común. En Buenos Aires, donde vivió con sus hermanos, estudió abogacía en la UCA. Trabajó en el Senado de la Nación, junto a su papá, y en el Consejo de la Magistratura. Hace algunos años volvió a su ciudad natal, donde puso su propio estudio. Es concejal del Frente para la Victoria electa en 2015. Hace un año tuvo a su primera hija, Albertina, el sol de su vida. En el día desde cero, hoy tomamos unos mates con Guillermina Guastavino. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Guillermina Guastavino, Toma unos mates con nosotros. ¿Cómo andás? Muy bien, Bueno. gracias por la introducción, muy Por linda. favor, está hecha a través de Los dedos de Luciano Peralta, Bueno, que muy es quien bien. escribió, y Nacho González, quien la leyó. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. En un bien. momento revoltoso del municipio. Así es, llevamos 2 semanas un poco complejas dentro de la municipalidad con manifestaciones populares y ayer una sesión bastante compleja resolviendo el tema Contreras y Parador 1, digamos. Ya vamos a hablar de las cuestiones políticas, de la coyuntura, de este acampe de vecinos y de los reclamos en frente al municipio. Pero antes hablemos un poco de tu vida, de cómo llegas a la política, de tu infancia. ¿Qué recuerdos tenés? ¿O cómo es la infancia de una persona que está atravesada por lo político desde que empieza a caminar? Bueno, recién cuando decías cuándo empezás en la política, la realidad es que creo que nací y caí en una familia que se dedicaba a la política, con una democracia recientemente recuperada. Bueno, así que fui creciendo, toda mi infancia estuvo relacionada con la política, por la actividad política de mis padres, obviamente, y el recuerdo siempre de mis tíos que desaparecidos en la dictadura. Bueno, crecí con eso, digamos. Y sí, tengo recuerdos de reuniones en mi casa, de reuniones políticas todo el tiempo, compañeros haciendo un asado, un guiso, una reunión acá, una reunión allá, en el garaje, en el patio. ¿Te molestó eso en algún momento de tu vida? Hoy me imagino que no, porque digamos estás dentro de la política, sos parte de eso, pero en algún momento en el que, no sé, veías tus amigas de 8, 9, 10 años, te invitaban a comer un domingo a la casa de una amiga y vos decías, acá no se habla de política, acá no hay gente extraña caminando. ¿En algún momento te jodió, te pesó eso? Tengo así algún recuerdo por ahí de enojarme por ahí con la falta de intimidad, en cuanto a que a cualquier hora, en cualquier día se tocaba el timbre en mi casa para pedir algo, para tener una reunión, para conversar con papá o con mamá. Pero siempre se vivió con mucha naturalidad, siempre fue así, digamos, no fue algo que yo fuese a cuestionar en algún momento, se vivía así. ¿Y tus viejos te lo inculcaron o fue algo que tomaste naturalmente? Pienso, no sé, yo estoy esperando a mi hijo y sé que lo primero que voy a hacer es tirarle una pelota para que juegue al fútbol. ¿A vos con tus viejos te pasó eso de que te echaron la política encima o fue algo que quisiste descubrir vos solita? No, en realidad creo que mis padres se han tomado el trabajo de criarnos a mí y a mis hermanos desde la libertad absoluta. No fue algo que me impusieran en ningún momento. Fue una decisión personal que la fui tomando con el tiempo, ¿no? No hubo un día que yo me levantase y dijese, bueno, hoy me voy a dedicar a la política, pero sí, con la llegada de Néstor y Cristina, más o menos en esa época, yo tomo la decisión concreta de volcarme a la política, pero fue una decisión personal que no fue ni condicionada ni impuesta. Ya estabas en Buenos Aires en esa época, ¿no? Sí. Yo me voy a Buenos Aires en el 2004. Ajá. ¿Y qué te acordás de eso? ¿Te acordás si fue un día, un hecho puntual, si fue algo que dijiste, no, lo mío es otra cosa, o es además la política? En realidad no recuerdo un día puntual, algo, pero sí hay un discurso de Néstor en la ESMA que yo dije, bueno, acá hay algo distinto. Porque hasta ahí era como que yo escuchaba de mis padres una historia de militancia, que no era eso, una historia, yo no la veía concretizada en nada.
hablaban de militancia social, política, y bueno, mis primeros años de infancia y de adolescencia fue la década del 90, que eso no se veía nada de eso, era como un cuento de, perdón, de algo que había pasado. Ujú. Así que bueno, fue con ese discurso de Néstor que yo digo, bueno, acá empieza algo distinto, ¿viste? Y fue ahí donde empiezo a volcarme a la política de manera más concreta. ¿Y en dónde arrancás? Y primero armamos una agrupación de jóvenes acá con mi hermano Ireneo. Ujú. Que está acá atrás. que está acá atrás, ¿Te acompaña exacto. siempre? No, siempre no, hoy sí. Hoy sí. Sí. Hoy se portó. Hoy se portó y me trajo. Te decía, bueno, armamos una agrupación, pero teníamos esa dicotomía de que estábamos los dos en Buenos Aires, entonces mantener la agrupación activa los fines de semana era un poco complejo, así que íbamos y veníamos, y yo allá en Buenos Aires, cuando empiezo a trabajar en el Consejo de la Magistratura, empiezo a tener contacto con compañeros que militaban desde la Cámpora, así que tuve mi acercamiento a la Cámpora en su momento. Ujú. Nunca formé parte de la Cámpora, pero sí militaba con ellos algunas actividades. Ujú. Así que... Antes de seguir metiéndonos en política, ¿cómo dividís hoy tu vida personal? Escuchaba en la intro que dice te seguís juntando a comer con tus amigas. ¿Cómo haces para dar el corte o para hacer el corte? Estás en pareja con alguien que también está en el mundo de la política, como Emiliano Zapata, digamos. Me imagino que familia política por tus viejos, familia política ahora, digamos. ¿Cómo haces para cortar en algún momento y decir, no, bueno, basta, me junto con mis amigas, hablo de otro tema? Si hay alguna de mis amigas escuchando, probablemente debe estar diciendo pedazo de hija HDP que hace 2 semanas que no te vemos, pero la realidad es que sí, trato de por lo menos una vez por semana juntarme a comer con mis amigas. Las que están en Buenos Aires vienen los fines de semana y yo trato de verlas también. Perdón, estoy un poco mal de la garganta. Ay, el mate es traicionero. Decía que sí, bueno, trato de juntarme. Para mí es como un momento, lo respeto mucho a darme ese espacio con mis amigas. Gracias a Dios, mis amigas no se dedican ninguna a la política. O sea que en las charlas esas no hay política. No hay política, porque aparte generalmente cuando las hay terminamos discutiendo. Entonces es como que ya aprendimos que somos amigas, que nos unen un montón de otras cosas y no la política, digamos. ¿Cómo convivís hoy con un bloque, digamos, con un consejo que te encuentra en una posición medular, digamos? Pareciera como si se hubiese dado todo para que ocupes un lugar central dentro del consejo, porque hoy tu voto es para el Frente para la Victoria esencial. ¿Cambió eso? Digamos, ¿cambió la forma en la que haces política una vez que se empezó a diferenciar por ahí ese vínculo que vos llevás con el intendente o con la gente de tu propio espacio? Mira, la realidad es que cuando asumí no me planteé que fuera de esta manera, sinceramente. Fue algo que se fue dando, que determinadas decisiones, determinadas cuestiones políticas que fueron llevando a que mi relación con la intendencia no sea la mejor, digamos. No es mala, también quiero aclararlo eso, no es una mala relación. Por ahí lo que es difícil, por momentos no hay relación, digamos. ¿Hablás con Piaggio en particular? Sí, la realidad es que no, como te decía, yo no me lo planteo así, no especulo con eso tampoco. ¿Pero no te lo cruzás, no sé, en los pasillos de la municipalidad? No. ¿No lo ves? No. He tenido conversaciones con él desde que asumí, que ya estamos cerca de cumplir 1 año, y he tenido 2 reuniones de bloque con él, ponele, y 2 personales, privadas nuestras, digamos, no más que eso. Ahora, yo a lo que me refiero cruzártelo es literal, cruzarlo y decirle, chao Martín, no me lo seguir cruzo. viaje, no te lo cruzás. No. Igual tengamos en cuenta que esto también hay que decirlo, yo estoy arriba, el HCD funciona arriba y Martín está abajo, también por eso puede ser que no me lo cruce, digamos, pero bueno, volviendo a lo que me decía, la verdad es que no me planteo de ser el voto medular, pero bueno, las circunstancias me fueron llevando a estar en esa situación que es bastante difícil de llevar por momentos, ¿viste? Ayer alguien me decía, preguntale si piensa en el unibloque,
y si hacer un unibloque sería traicionar un poco a su propio espacio, digamos, y separarse del Frente para la Victoria sería traicionar a su espacio, a sus votantes. Mira, yo tengo que ser sincera, en alguna oportunidad evalué esa posibilidad de hacer, de pensar en que quizás mi lugar ya no estaba en el bloque del Frente para la Victoria, pero la realidad es que yo soy parte de ese proceso, de ese proyecto político. Yo me siento así, más allá de mis diferencias. Siento que tengo mis diferencias, a veces las puedo plantear con libertad dentro del bloque y se arma la discusión, a veces no tengo espacio para hacerlo, pero la realidad es que mis convicciones son claras, yo coincido ideológicamente, tenemos una misma matriz con lo que podríamos denominar el piaggismo, digamos. Ideológicamente estamos en el mismo lugar parados. Yo lo que mis diferencias más que nada están planteadas desde las formas, que por ahí elige Martín o su gente de tomar determinadas decisiones, de construir política. Mis diferencias están más ahí que en otro lado. Alguna vez Bailó dijo, no tenemos que andar a los empujones. ¿Vos crees que Piaggio, su gente, es gente de andar a los empujones? Ahora que hablas de estas formas, ¿es gente que toma medidas por ahí demasiado vehementemente? Sí, no tengo dudas que los problemas que está teniendo la gestión municipal tienen que ver con eso, con esas formas de hacer política. No tengo ninguna duda de que ahí radica la mayoría de los problemas o de las críticas que uno escucha de la gente de a pie de este gobierno. Sí, no tengo dudas. Hace un tiempo publicaste creo que en tu red social de Facebook, nosotros incluso charlamos con tu viejo unos días después y le decíamos, obviamente, que sabía a lo que se exponía, y le decíamos, no te dejan tranquilos, porque Ireneo también un tiempo antes había escrito algo también un tanto polémico, a lo que no estamos acostumbrados, y vos dijiste, ahí están los dos juntos sacándose una foto, los dos tipos que destruyeron el peronismo. Hablabas de Piaggio y Grané, supongo. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué la publicación? ¿Qué te movió? Sí, en realidad uno por ahí tiene que, a ver, uno está en política hace mucho tiempo por esto de la familia política y demás, pero uno recién ahora arranca a estar en la vida política públicamente, digamos. Entonces uno no está exento de cometer errores. Con esto no quiero decir que mi publicación haya sido un error, lo que sí, quizás yo no... ¿Te arrepentís? No, para nada. Es lo que pienso, lo digo cada vez que puedo, donde tengo oportunidad de debatirlo con mis compañeros de bloque, de compañeros de militancia, lo digo, no tengo ninguna duda de que lo que dije es así. Por ahí quizás no haya sido el momento, el lugar para decirlo, pero no tengo ninguna duda de que el peronismo era una cosa, con sus errores, obviamente, con cosas para modificar, el partido estaba cerrado, no tenía funcionamiento, pero la realidad es que los compañeros estaban todos contenidos, todos formamos parte en mayor o menor medida de un proyecto político que hasta la llegada de la interna Piaggio-Grané, ahí empezó a cambiar todo. Convengamos que fue recién ahí donde empieza a verse divisiones entre los compañeros que antes no existían, divisiones que son tristísimas, porque en definitiva somos todos lo mismo, hasta hace nada, estábamos laburando todos juntos, todos perseguíamos un mismo proyecto político, defendíamos un mismo proyecto político, y de golpe, con las intenciones personales de Piaggio y Grané, nos encontramos en una situación a lo que es hoy, digamos. Ahora, lo de Piaggio te lo entiendo un poco más de que pienses eso, porque siempre fuiste crítica de Piaggio, incluso en la campaña. Pero con Germán laburaron juntos. Y también hubo una aplicación muy fuerte de Emiliano, que si bien vos me dirás que se haga cargo de Emiliano, sí, totalmente. Pero digo, debe haber una sintonía en el pensamiento, supongo, incluso después de lo que escribiste vos. ¿Qué pasó con Grané, digamos, para llegar a esto? Mira, yo en su momento cuando se plantea esta interna había que resolver quién iba a ser nuestro candidato a intendente, y en un primer momento dijeron los dirigentes del partido, vamos a ir interna, tendrá el que tenga que ser. Bueno, empezó a surgir los nombres de Piaggio y Grané, y la realidad es que Grané me vino a hablar conmigo, a proponerme que trabajar con él, cuál era su proyecto. A mí me pareció bueno sumarme a esa campaña, me parecía que estaba buena la idea
que perseguía. Después, bueno, hubo algunas diferencias que nos llevan a estar como estamos, pero lo que radica en el fondo de toda de esta convulsión en la que está el peronismo local es que no estamos teniendo capacidad de pensar más allá de los nombres. ¿Vos crees que cada uno se siente más importante que el propio espacio que representa? Sí, y están en esto de bueno, movilizo tanta gente, como comparando quién moviliza más compañeros, quién tiene, en un pensamiento ridículo y tan chiquito y tan minúsculo de lo que nos está pasando, digamos. O sea, mientras el país está cayendo a pedazos, Piaggio y Granat están viendo quién junta más gente. O sea, o quién, el 17 de octubre era gracioso verlo. Yo pasé por el partido, estaba la gente de Grané en una esquina viendo cuánta gente movilizaba para llegar al partido y demostrarle a Piaggio cuánta gente tenía. O sea, la realidad es que esa manera de construir política yo no me gusta, no construye, digamos, todo lo contrario, lo que hace es destruir, no estoy de acuerdo. ¿Y con tu viejo hablas de estas cosas? Digamos, ¿tenés un diálogo fluido o prefieren no hacerlo, digamos, no hablar de estos temas? No, sí, es fluido y diario, te diría, con papá. Tengo esa suerte de tener un asesor político de la calaña de papá, digamos. Lo consulto mucho, pero la realidad es que no siempre estamos de acuerdo. Pero sí, es una opinión. Ahora, vos largás la publicación. Sí. Vuelvo ahí. ¿Lo hablás antes con él o no? ¿Y cuando él lee eso, te llama? No me llama. ¿No te llama? No, tampoco. Sí me contó después que ustedes le habían preguntado por eso. Sí. Y bueno, lo que él respondió, y que riéndonos, porque por momentos se sintió teniendo, al revés de lo que me pasa a mí, más de una vez yo me veo dando explicaciones de sus dichos, de sus declaraciones, y bueno, por primera vez en la vida le pasó al revés, digamos, que él tratando tiene que salir a hablar. Claro, exactamente. ¿Pero le molesta o entiende que No. son los juegos de la política y también son digamos, es un tipo que te deja ser dentro de la política, te suelta la mano en el buen sentido, Sí. o quiere estar ahí muy presente? No, sí, es más, yo a veces le reclamo que me deja hacer demasiado, Claro. que a veces me Llamame deja... un poco la atención porque me voy de mambo. Claro, uno a ver, uno es joven, por momentos es muy inexperto en un montón de cosas, uno comete errores, sería de necia negar eso, pero justamente esos errores más de una vez se dan porque papá te da esa libertad de decir, bueno, hacé tu camino, yo ya hice el mío, vos fijate, obviamente siempre remarca que está ahí para lo que necesites preguntarle y demás, pero hacé lo que puedas, es tu vida, es tu camino. ¿Y con tu vieja? Y mamá es más diario mi diálogo con mamá. Mamá sí está más cerca, más encima, por ahí, pero porque son personalidades distintas, ¿viste? Guillermina, todavía no llevamos un año de gestión de ninguno de los tres gobiernos, obviamente, a nivel nacional, provincial y municipal, salvo a nivel provincial, donde me parece que Bordet ha sido lo suficientemente inteligente como para hacer pasar el agua bajo el puente. Tanto a nivel nacional como a nivel local, esto es 100% personal, pero la sensación que me genera a mí es que venimos de gobiernos de mucho más tiempo del que realmente llevan. Digamos que hay figuras un tanto desgastadas muy apresuradamente. ¿Coincidís y a qué lo acreditás si es así? Sí, creo que se da eso. Y creo que quizás, la verdad que no lo había pensado así, pero quizás esté dado, pienso, ¿por qué a Bordet no le pasa? Digamos, sí pasa a nivel nacional y sí pasa a nivel local. Y creo que la diferencia está en que Bordet se ha dado, ha leído lo que nos pasó como peronismo de la manera que había que leerlo. Nosotros tenemos a nivel municipal compañeros que dirigen el municipio como si hubiésemos ganado por el 54% de los votos y estuviese gobernando Cristina, como que no vieron lo que pasó. La realidad es que en el gobierno nacional lo perdimos, está gobernando Cambiemos, la gente lo puso a Cambiemos en ese lugar y hay compañeros dentro del municipio que siguen gobernando como si estuviese Cristina, como si acá no hubiese pasado nada. Creo que la clave de Bordet, de por qué Bordet no tiene ese desgaste, justamente está en que Bordet se da el
el espacio que le tiene que dar a la oposición, conversa, dialoga, trata de llegar a acuerdos, cosas que ni a nivel nacional ni a nivel local pasan, digamos. Ujú. Las sensaciones que a veces el municipio, por ahí, yo recuerdo puntualmente una carta que el intendente le envió a Frigerio, que llegó a algunos medios, en un tono fuerte, digamos, para ser generosos. Y yo lo que pensé en aquel momento es, conviene enfrentarlo, por más cuestiones ideológicas que haya en el medio, conviene enfrentar al ministro más poderoso del gobierno nacional, al tipo que tiene una pata y media metida en Entre Ríos. ¿Es la forma? Para mí es ridículo, sinceramente. No, el tener una buena relación con Frigerio no te hace menos peronista o menos kirchnerista. Para mí no, una cosa no quita la otra, que vos puedas sentarte en lo personal, por ejemplo, que yo, si hay algo de lo que me enorgullezco, es que tengo una buena relación con la oposición. Yo dialogo con la oposición, con los concejales de Cambiemos y de UNA diariamente, tengo una relación fluida. Eso no me convierte a mí en menos kirchnerista o menos peronista por sentarme y escucharlo a Echandi, por ejemplo, concejal por el PRO, cuál es su pensamiento, o saber si, bueno, determinada medida ellos necesitarían o les gustaría que determinado proyecto de ordenanza dijese tal cosa en vez de tal otra. Bueno, me convierte en menos peronista, en menos kirchnerista, decirle, bueno, Echandi puede tener razón en esto. Para mí el problema está ahí, digamos. Hay un reclamo de nosotros, los ciudadanos de a pie, desde hace un tiempo, y creo que es una de las críticas más fuertes que se le hacen a los últimos años de gobierno, al kirchnerismo. Un gobierno con una impronta demasiado autoritaria a la hora de gobernar, o a veces muy encerrado en sí mismo. Tal vez fundamentalmente se profundizó, al menos a mí me queda la sensación de que los primeros 4 años con Néstor Kirchner fueron distintos a los años de Cristina, fundamentalmente a los últimos 4. ¿Creés que eso puede cambiar realmente, o que es una cuestión de que, bueno, se reventó todo el mapa político, se barajó y se dio de nuevo, hay distintos colores, hay una obligación de negociación, de consenso, porque no hay una cuestión uniforme como había antes, y es algo netamente coyuntural, digamos? ¿Vino para quedarse este diálogo del que hablás, este consenso, o es una cuestión de moda? No, yo, a ver, apuesto a que llegó para quedarse, quiero creer. A ver, yo fui parte de ese gobierno kirchnerista, lo banqué, lo milité, fui parte o me sentí representada tanto con Néstor como con Cristina. Yo creo que Cristina no fue Néstor porque también la coyuntura de cada uno de los gobiernos fue distinta. Néstor necesariamente tenía que abrazar a todo el mundo, tener una buena relación con todo el mundo porque ganó con muy pocos votos, o sea, tenía que construir poder y la única forma de construirlo era de esa forma. Pero ahí va el planteo, justamente, vos misma me lo decís, cuando hubo la necesidad de un gobierno amplio de consenso, se hizo, y después yo muchas veces por ahí entro en entredichos con gente que le gusta el gobierno actual, que dice, hay más libertad, hay más consenso, en el Congreso se discute. Sí, vamos a ver si dentro de 4 años Macri gana con el 50%, si es lo mismo. Con el 50, bueno, ganó, pero en un balotaje, ¿no? Pero si tuviese una victoria como la de Cristina Fernández, si se maneja de la manera que se está manejando por ahora. Por eso te digo, si es una cuestión que realmente hay un cambio, o es porque se dividió todo el mapa político. Pensemos acá en Entre Ríos, tenemos a nivel nacional un gobierno de Cambiemos, a nivel provincial un gobierno ahí, digamos, pero un gobierno peronista que se readaptó, y a nivel local un gobierno totalmente kirchnerista, digamos. Mirá, es mi opinión personal. Yo creo que la gente reclama eso a diario. Sí. Esa manera de gobernar un poco más abierta, un poco más dialoguista, lo reclama a diario porque no existen los blancos y los negros, no, ni los buenos ni los malos, no. Creo que debería estar en la madurez de los próximos dirigentes políticos en entender eso como una forma de hacer política, esa manera. Me encantaría que llegue para quedarse. Obviamente que después las coyunturas van cambiando y uno termina por ahí cayendo en autoritarismos o demás, pero la realidad es que yo creo que el diálogo es básico. No me imagino cómo hacer política sin dialogar con la oposición, por ejemplo.
¿Y vos crees que a nivel local eso no se da? No, a nivel local no existe ese diálogo con la oposición. Ujú. No, Y, no. y puertas adentro, digamos, ustedes ven, digamos, vos dentro del bloque de concejales, pienso, son 7, estás vos, Pablo Del Monte también viene desde otro lugar, si se quiere, pero me parece que tiene por ahí una manera distinta a la tuya. ¿Sentís que hay, que dentro del bloque vos tenés ese espacio o tampoco, digamos, sentís que tu opinión en ese sentido vale poco a veces? Mira, la realidad es que nosotros cuando empezamos, esto es como contar el funcionamiento o sea, lavar los trapitos afuera, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a estar en el consejo, nos planteamos tener una reunión de bloque por lo menos una todas las semanas. Ujú. Le pusimos los lunes, a veces se complica porque la realidad, y eso está bueno que la gente lo sepa, el consejo funciona todo el día, todos los días, está trabajando a mil, hay reuniones de comisión, a veces se complica tener la reunión de bloque. Pero la realidad es que hoy, yo te podría decir que hace 2 meses que no hay reunión de bloque, por ejemplo. Entonces, a veces el debate político, la discusión política o estratégica de determinado tratamiento de ordenanzas y demás, en lo personal yo no tengo dónde darlo a veces, porque no está ese espacio. Pero sí, trato de hablar con mis compañeros de bloque, plantearles en lo individual, plantearles mi manera de ver, mi manera de entender, o cómo yo haría determinadas cuestiones. A veces se me escucha, a veces no, digamos. Ujú. ¿Crees que eso puede ir empeorando, digamos, con esta nueva...? Porque es imposible no reconocer un momento de quiebre. Vamos. Tal vez haya sido ese famoso mensaje, el desgaste de una relación entre tal vez tu viejo, digamos, ya con las diferencias de tu viejo con Piaggio, uno haya empezado a presuponer que la cosa iba a estar más complicada. Después de ese mensaje uno imagina, bueno, acá se rompió algo. ¿Crees que eso puede haber contribuido, digamos, a que la No, relación sea más difícil con tus compañeros? la relación fue difícil siempre. La realidad es que desde que asumimos pertenecíamos a diferentes espacios, eso estaba claro de entrada. Donde yo veo el quiebre no es ahora, yo al quiebre lo ubicaría cuando se tuvo que resolver la interna partidaria. Ujú. Yo creo que ahí se da el quiebre. Eso fue en abril, si no recuerdo, marzo-abril, si no recuerdo mal. Y bueno, hemos sabido también, esto tengo que decirlo, mis compañeros de bloque también han puesto mucho esfuerzo personal y yo también para que no se desmadre, digamos, la situación. Yo continúo dentro del bloque, tengo mis diferencias, bueno, pero vamos caminando. O sea, todavía yo creo que es posible seguir así, trabajando de esta manera. Ujú. Te vuelvo un poco más atrás, pero el momento en el que te juntás por primera vez o le dicen a Piaggio por primera vez, mirá, uno de los concejales va a ser Guillermina Guastavino. ¿Qué pensás que pensó él? Mirá, yo creo que no me consta, ¿no? Es solo lo que yo pienso que pasó. Creo que Martín no pudo decir que no, pero que sí podría haber o sea, si te hubiese tenido la oportunidad de no incluirme en la lista de concejales, lo hubiese hecho, no me hubiese incluido. Pero bueno, tuvo la apertura para hacerlo y una vez que asumimos yo tuve una primera reunión con Martín en la que estuvo bueno porque nos dijimos un montón de cosas, de dudas que teníamos uno de un lado, el otro del otro. Y nos planteamos, bueno, una manera de laburar, listo, la interna ya pasó, ya está, ahora somos todos parte de lo mismo. Ujú. Y así empezamos a trabajar, después eso se fue complicando. Ujú. Pero bueno, ¿Y hoy no tiene retorno esa relación? yo creo que sí. Yo creo que si empezamos a plantear objetivos que vayan por encima, que es lo que yo reclamo por ahí, que vayan por encima de nombres personales, si empezamos a poner el país, la ciudad por encima o las decisiones más trascendentes por encima de cuestiones personales o político-personales, digamos, creo que puede llegar a haber algún tipo de retorno. Si alguien viniese y dijese,
las elecciones van a ser hoy, no dentro de 3 años. Y se vuelve a votar el domingo. ¿Cómo crees que sale esa elección acá en Gualeguaychú? No sé, sinceramente. Creo que la situación es la misma que fue en su momento. Martín gana por una muy mínima diferencia de votos. Y creo que hoy sería igual. O sea, gane Piaggio o gane Melchiori, la diferencia sería mínima. Creo que la sociedad sigue pensando igual a como votó, digamos. ¿Vos crees que en estos 10, 11 meses de gestión no le cambió a la gente la opinión ni para bien ni para mal? Digamos, no hay más gente que votaría a Piaggio ni menos gente que lo vote. A ver, yo creo que hay debe haber gente descontenta o decepcionada con la gestión de Martín, pero no creo que llegue a tanto como para modificar hoy por hoy una elección, no sé, no podría decirlo. ¿Sentís que hay partes del peronismo que están como alejadas, enojadas? Sí, hay mucho compañero por afuera del partido que no se sienta representado por Martín, o que Martín no ha tenido la capacidad de contener a un montón de compañeras. El otro día un compañero subió una foto a Facebook de un asado de fin de año que se hizo hace 3, 4 años, que estaban un montón de compañeros, y vos mirabas esa foto, no quiero exagerar, pero había 500, 600 personas. Y esos compañeros hoy ninguno está en el partido. O la gran mayoría no está. ¿No están por las diferencias o no están por lo nacional también? ¿No crees que el kirchnerismo ha perdido también un poco? Yo pensaba, el otro día mostraba uno de los, creo que era Infobae, que había seguido con un dron la primera aparición de Cristina en Comodoro Pi cuando vino la primera vez, y había una cantidad enorme de gente. La segunda vez el núcleo ya era mucho más chico, y la sensación en lo personal es que hay mucha gente que tal vez por las gran cantidad de causas judiciales, toda la cuestión que se ha visto del kirchnerismo en estos meses, se ha alejado un poco. ¿Vos crees que eso no se replica también acá en Gualeguaychú? ¿Que hay gente que ha decidido alejarse un poco del espacio? ¿O lo atribuís netamente a la cuestión, a la coyuntura local y a esos enfrentamientos de interna que vos hablás? A ver, seguramente haya gente que se sienta decepcionada por todo lo que fue el kirchnerismo y lo que va surgiendo ahora con las causas judiciales, como vos decís. Pero también, y creo, y sin temor a equivocarme, que hay mucha gente alejada de la política porque hoy tiene preocupaciones que no llega a fin de mes también. O sea, no me voy a poner a militar, no sé con qué le voy a dar de comer a mis hijos pasado mañana, no llego a fin de mes, no tengo con qué pagar la luz. La realidad es que yo creo que hay muchos compañeros, mucha gente que por ahí en algún momento se volcó a una militancia activa que hoy no está, también por eso, porque me voy a poner a militar ahora, no sé ni qué voy a hacer, qué voy a cocinar esta noche. Así que hay un poco de todo. ¿No te gusta nada del macrismo y sus primeros meses de gestión? ¿Su primer cuarto de gestión ya? A mí me dolió mucho el macrismo el primer tiempo. Ahora trato de verlo por ahí, pero ver cómo se quedaban gente sin trabajo, bestialmente, entrar a las trompadas a gobernar, digamos. Su política de derechos humanos me indigna completamente. Me duele, no puedo creer que después de 30 años de democracia se vuelva a poner en discusión si fueron 30.000, si fueron 6.000, si fueron 9, que Macri diga, bueno, en definitiva no me importa el número. ¿Cómo no te va a importar? O sea, a esta altura poner en discusión ese tipo de cosas me duele mucho del macrismo. Me duele de los radicales también, que sé que son parte de ese movimiento, que no, y siempre tan democráticos y pensando en Alfonsín, que no tengan capacidad de decir, bueno, pará un poco, flaco, con esto no, ¿me entendés? ¿Por qué pasa en política eso? De esas cuestiones de tener que seguir al líder sí o sí. ¿Viste? Al que maneja la pelota hay que decirle que sí en todo. Digamos, nadie se le animaba a decirle que no a Cristina. Nadie se le anima a decirle que no a Macri. Digamos, lo planteás vos. Yo me imagino, y se lo pregunté a Darío Carrasa, que estuvo sentado ahí donde estás vos, y se lo decía, en algún momento Alfonsín dijo,
si no creo que la sociedad se haya derechizado, pero sí es cierto, preparémonos para perder elecciones y no para volvernos conservadores. El límite tiene que ser Macri, digamos. Sentó una posición y el radicalismo después terminó en otro lugar totalmente distinto. Y pienso en por qué hay uno que maneja y todos que van atrás con una obediencia a veces exacerbada, a veces que no hay manera de que haya un cuestionamiento. ¿Por qué pensás que es así? La verdad que no lo sé. Yo creo que será parte de la condición humana también, de los liderazgos tan fuertes y personalistas terminan cayendo por ahí en algo que se le parece al fanatismo. Yo coincido con tu análisis. La verdad es que no sé a qué se debe, pero la realidad es que en lo personal trato de que no sea así. Ni siquiera yo con mi viejo, por ejemplo, le hago cuestionamientos constantemente. Me parece que además es una manera de, si vos querés y estás seguro que tu líder o quien te conduce es quien debe hacerlo, que es lo mejor que le puede pasar a la ciudad, a la provincia o al país, lo mejor que podés hacer es marcarle cuando se equivoca. Cuando echás la mirada atrás y ves los últimos 12 años de gobierno, ves esos discursos que te enamoraron, un montón de políticas sociales del kirchnerismo que uno no puede desconocer, que nadie debería desconocer, y un montón de cuestiones que hizo el gobierno anterior que están bien. Pero ves los bolsos de López, las causas de Lázaro Báez, a donde está metida Cristina, sus relaciones con los hoteles, cuando ves toda esa porquería, digamos, ¿qué pensás? La verdad que a mí me indigna y me genera dolor, porque uno abrazó ese proyecto de país porque consideraba que era, y sigo considerando que fue lo mejor que le pasó a la Argentina, fueron los años de kirchnerismo, no tengo ninguna duda, de sus políticas de Estado, de sus definiciones políticas, sociales, económicas, no tengo ninguna duda de eso. Pero ver que a la par que uno lo abrazaba, también lo abrazaban especuladores o gente que tenía como objetivos otras distintos, a mí me provoca mucha indignación y bronca. Y la verdad que ojalá la justicia actúe y termine quien tenga que terminar preso. Uh-huh. Pienso lo mismo en el gobierno de ahora. Vos sabés que hicimos una nota con Hugo Alconadamón, el periodista de La Nación, cuando el gobierno de Mauricio Macri llevaba 5 o 6 meses, fue en el comienzo del programa, y él decía, yo la sensación que tengo es que cambiaron el ropaje, pero que más o menos él dice, la corrupción yo la sigo viendo, digamos, no es que ha cambiado mucho el tema. ¿Vos creés que esos líderes que están en cada espacio, no sé, Macri ahora, Cristina antes, pueden no saber de las cosas que se tejen abajo? Digamos, pueden estar ajeno no sé, Macri puede no saber que la obra más importante de su gestión cayó en manos de Calcaterra. ¿Puede no saber, Cristina, los 9 palos de López? Digamos, ¿pueden no saber? Y dicho así, pues suena hasta ridículo. O sea, pensar que Macri no puede saber, no sabe dónde, en las manos de quién caen las obras públicas más grandes, me parece ridículo. Lo que sí pienso es que no pueden tampoco estar al tanto de todo. Uh-huh. Digamos, yo creo que vos ponés en determinadas funciones en determinadas funciones a gente de tu confianza, y creo que justamente lo que hacés es, bueno, confiar en que determinado funcionario va a actuar como debe actuar. Pero bueno, también hay que decirlo, uno cuando define funcionarios en determinadas funciones es responsable por las decisiones que tomen esos funcionarios, inevitablemente. Uh-huh. Guillermina, ¿qué imaginás para los 3 años que quedan y para tu vida política? ¿Te trazás objetivos o es momento únicamente de pensar en lo que estás haciendo ahora? Sos concejal en una ciudad que ha tenido en sus primeros 11 meses de gestión más de un conflicto, digamos. Me imagino que te debe ocupar la cabeza. ¿Pero pensás más a futuro también? Lo pienso a futuro, pero no en términos personales, ¿no? No tengo hoy en mente cuál será mi próxima meta a alcanzar en la política. No es algo que piense en términos personales. Sí me preocupa mucho el espacio del peronismo, cómo va a seguir estos 3 años. El año que viene tenemos elecciones, la verdad que sí, que eso me preocupa sobremanera. Ha pasado, como decís vos, estamos como
la gestión municipal está en un momento de complejo, de mucho reclamo social, y vamos a tener que encontrar la manera de darle respuesta a esa gente, de ver cómo caminamos pensando en que el peronismo no se puede dar el lujo de perder una elección. El peronismo tiene que ser una alternativa frente al gobierno nacional volcado hacia la derecha, digamos. Uh-huh. ¿Y por qué pensás que la gente llega? Porque hoy hablábamos temprano con una de las vecinas, ayer hablamos con Ingol, intentando buscar la explicación del por qué se ha naturalizado que la gente entra en la municipalidad con un bombo y ahora campe, digamos. ¿Qué pasó? Porque me imagino que las protestas en el gobierno anterior también existían, en la gestión de Bailo. Yo no sé si no nos enterábamos, supongo que no deben haber existido, porque cuando pasa algo así en la municipalidad siempre hay alguien que manda un mensaje y dice, che, miren que acá... ¿Por qué pasa ahora? ¿Qué pasó? Digamos, ¿cómo llegamos a esto? Mira, yo creo que vecinos disconformes con definiciones políticas o con necesidades insatisfechas hay siempre, ha habido siempre. Creo que Bailo, la gestión anterior, habrá tenido más de un conflicto social que tener que resolver. Yo me acuerdo el conflicto que se le presentó a Juanjo con los empleados municipales, por ejemplo, que fue creo que el tema más complicado que tuvo Juanjo a resolver. Y bueno, y después de eso no hubo más, o no nos enterábamos, como vos decís, porque creo que estaban las personas indicadas resolviendo las cuestiones sin que lleguen a extremos como el de hoy, en el momento indicado, con la política indicada. Creo que por ahí lo que está fallando justamente sea eso hoy por hoy. Uh-huh. ¿Vos atribuís, digamos, esta metodología de reclamo, el llegar a un acampe frente al municipio o a estas movilizaciones sistemáticas a la municipalidad a fallos del propio gobierno a la hora de encarar los temas? Y yo creo que sí, esa gente llega a reclamos así como justamente por eso, porque no ha encontrado una respuesta, que a veces yo creo que dar una respuesta no es decirle todo que sí o decir, bueno, quiero una casa, bueno, perfecto, acá la tenés. No, me parece que la gente llega a donde llega porque no ha encontrado respuesta de ningún tipo. Se encuentra, no tiene contención de ninguna forma. Creo que ahí está el error. Uh-huh. ¿Pensás que los vecinos perciben estas diferencias internas que hay dentro del peronismo, que a la hora de reclamar, digamos, también un vecino puede sentir, bueno, esto es, digamos, sentir una especie de debilidad en ese sentido, o es más para el microclima de la política? Yo no sé si a la gente le importa, sinceramente. Yo a veces cuando se da estas discusiones o estos intercambios de ideas entre Martín Piaggio y mi Facebook, o lo que dije y sale el otro día a contestarme en los medios, yo no sé si a la gente le importa eso, sinceramente. Creo que la preocupación es otra. Y en definitiva, si se enteran o si le dan importancia a estas internillas, es para decir, bueno, córtenla y pónganse a trabajar, uh-huh, digamos. Para ir cerrando, ¿te parece viable lo de la playa sin alcohol? Ahora que me contabas que ayer estuvieron con lo de Contreras, ¿o es imposible de aplicar? Yo en realidad, ayer dije en el consejo algo que lo voy a decir ahora también, como que estamos con mucho eslogan, ¿viste? Playa sin alcohol, recuperación del espacio público. ¿Cuál es no profundizamos? A mí lo que me preocupa es eso, que, bueno, sí, recuperación del espacio público, ¿para qué? Ayer yo lo manifesté porque estaba muy enojada, porque el presidente del Consejo se había comprometido, el doctor Maradei se había comprometido a acercar información de cuál era el proyecto del Ejecutivo para esa playa, información que nunca llegó. Entonces como que caemos en eso de, bueno, playa sin alcohol, ¿por qué? Yo estoy de acuerdo que no debería venderse alcohol en la playa, perfecto. ¿Vas a solucionar con eso el turismo de reviente que querés evitar? No sé si solamente con eso lo vas a evitar. ¿Vos lo que sentís que no es que haya un plan
pensado a futuro y que haya una cuestión articulada y de fondo, sino que hay impulsos. Exacto, y si existe ese plan, yo lo desconozco, y no lo desconozco porque yo no me he interesado. Yo he preguntado, le he pedido a mis compañeros de bloque que nos encarguemos de traer a los funcionarios que haya que traer para conversar sobre el plan perseguido y demás. Yo no he encontrado respuesta cero, digamos. Quizás exista ese plan y sea fabuloso, pero yo no he tenido posibilidad de acceder al mismo. El tema empleado municipal, que es algo tan tabú, ¿vos cómo lo ves desde ahí adentro? ¿En qué sentido? Y en que el reclamo de la oposición a este gobierno y al anterior era, bueno, ¿cuánta gente? Yo pienso, siempre lo digo acá en la radio, pienso en que si mañana vengo y te digo, mira, te voy a dar un mini mercado, o vos te interesa comprar un mini mercado, lo primero que preguntarías antes de comprarlo seguramente es, che, ¿quién trabaja acá? ¿De cuántos empleados me hago cargo? ¿Cuánta gente tengo? ¿Qué hacen? ¿Para qué, digamos, qué funciones y qué capacidades tiene cada uno? Y la sensación es que en el municipio van pasando los gobiernos, sigue entrando gente, y al día de hoy que uno debería decir, bueno, a ver cuánta gente hay, y con un chasquido decir, son estos, hacen esto, y es tan difícil conseguir la información. ¿Por qué pensás que es así? Y vos desde adentro, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que ese fue otro tema mal manejado por el Ejecutivo. La oposición presenta ese pedido de informe a principio de año, exigiendo saber cuánta gente trabajaba en el municipio y en qué condiciones, si eran contratados, si eran planta permanente. Bueno, se cumplió se cumplió el plazo que establece el reglamento la ley de municipio, y no se obtuvo esa información, se obtuvo tarde, bueno. ¿Qué necesidad de llegar a ese punto? Ninguna. También es cierto, esto hay que decirlo, que la información que pedían llevaba tiempo, la dirección de personal no cuenta por ahí con 1000 empleados como para ponerse a trabajar en ver desde el 2011 a la fecha cuántos ingresaron, cuántos se jubilaron, cuántos... Ahora, ¿no debería ser algo que esté listo? Sí, quizás la respuesta tendría que haber sido más automática. Sí, ponele, yo entiendo esto que me planteas y es atendible. Es decir, bueno, esos datos no estaban y el municipio no puede poner tanta gente a laburar en eso. Bueno, ponele que esta vez, digamos, llegamos al informe, bendito informe que pide la oposición, al número de empleados que tiene la municipalidad, pero insisto, no sé, si vos preguntás cuánta gente trabaja en Diario del Día, son estos, acá están inscriptos, esto es lo que... Bueno, ese informe finalmente llegó, vos hoy podés tener acceso a eso, decir, bueno... Sí, la oposición lo que dice es que está por la mitad, que hay un montón de... Lo que pasa, la oposición también exigía saber cuántos subsidiados había, y eso es algo que no maneja la dirección de personal, es algo... Los subsidios se los define y los firma por decreto el secretario de gobierno y el intendente. La realidad es que si uno va a buscar decreto por decreto, sabe cuántos trabajadores hay en esa situación. Pero lo que hay de fondo, que es lo que a mí me parece importante que plantear, más allá de esta cuestión de si me diste el informe antes, después, si le faltan cosas, es que el Estado municipal tiene un tema a resolver con los trabajadores municipales, más que nada con los subsidiados. El Estado, yo creo que esta gestión tiene la oportunidad de decir, bueno, efectivamente hay un tema a resolver con los subsidiados. Los subsidiados son personas que trabajan, hay subsidiados de 20 años. Subsidiados permanentes. Claro, que son trabajadores a los cuales estás conculcando sus derechos laborales porque no tienen obra social, porque no tienen antigüedad, porque... Entonces, hay que tener la grandeza de decir, bueno, existen tantos subsidiados, esto es un problema a resolver, bueno, veamos la manera de resolverlo. No es fácil y no es algo que sea atribuible a esta gestión, ni a la anterior, ni a la anterior. Hay subsidiados, como te decía, de 20 años, que no son ni atribuibles ni a Bailo, ni a Piaggio, ni a Leiza, o sea, vienen, es algo... más atrás, sí. Sí, muchas veces lo que la crítica que se hace, no solo a la gestión de Piaggio, sino en general es... la típica frase es: están acomodados, entran acomodados, llega gente que no tiene que estar, que no está en condiciones de estar, que no está capacitada. ¿Vos crees que el nivel de personal del municipio es bueno? Sí, yo creo que los trabajadores municipales, yo
meterme con los trabajadores municipales, no puedo decir algo que no sé. Yo creo que los que están trabajando son los que deberían estar trabajando ahora. También no puedo negar que, como decía recién, hay un tema a resolver ahí, que probablemente haya algún empleado que no debería estar y que está, bueno, resolvámoslo, trabajemos, hay que sincerar la cuestión. Es una cuestión difícil, compleja, porque implica meterse nada más ni nada menos que con el trabajo de la gente, pero hay que tener la grandeza de sentarse, asumir que hay un problema a resolver y resolverlo. Te hago la última. Imagínate en 3 años. Se termina la gestión, se está terminando la gestión, campaña de vuelta, hay que otra vez empezar a caminar los barrios, a pasar muchas horas afuera de casa. Y el candidato del Frente para la Victoria o del peronismo en la ciudad vuelve a ser Piaggio. ¿Militás la campaña para él? Bueno, sí, uno no, como dije al principio y lo digo de nuevo, uno pertenece a un proyecto político, uno es peronista, puede considerar que algunos compañeros tienen errores insalvables o que deberían mejorar en un montón de situaciones, pero sí, si es la decisión del partido que sea Piaggio de nuevo el intendente, ahí estaremos. Uno milita un proyecto más allá de la gente. Te agradezco mucho que hayas venido y que hayamos charlado de todo un poquito. Seguiremos atentos porque, insisto, desde hace algunos meses te has convertido en la concejal. Aunque no te guste, te has quedado con ese lugar, ese voto con un poquito más de valor que el del resto. Lo charlábamos fuera de aire, pero ayer cuando le hicimos la nota a Contreras nos decía, bueno, estaba muy desilusionado con la gente de UNA, que según lo que él contaba le habían confirmado que lo iban a apoyar. Y claro, si alguien tiene que pensar en alguien a convencer o a persuadir con argumentos, digamos, vos sos la que podés llegar a cambiar el destino por ahí de muchas votaciones en el Consejo. Así que vas a tener ese rol de estos 3 años. Sí, déjame decirte que yo voy a tratar de, o sea, a diario me planteo tener mucha responsabilidad en esa situación en la que me encuentro. Yo no voy a estar especulando ni con esa situación. Sí, soy fiel a mis convicciones y a mi manera de ser y de entender la política. Ojalá esté a la altura de las circunstancias. Pero más allá de estas especulaciones de algún momento decir armo mi unibloque, no quiere decir ni que vayas a votarle todo a favor, ni que te vayas a oponer por oponerte al gobierno municipal. No, totalmente. Trataré de ser lo más responsable posible en ese sentido. Yo creo que lo que tiene que quedarle claro a mi bloque es que si la decisión ideológicamente coincido en las formas y demás, y estaré votando y apoyando lo que haya que apoyar. No voy a apoyar cualquier cosa. Atropellos así conmigo no cuentan. Guillermina, muchas gracias. A vos, Sebastián. Guillermina Guastavino, concejal del Frente para la Victoria, ha tomado unos mates en el día.